Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. En el día de hoy vamos a hacer una reacción, como Dios manda, una reacción, o sea, yo no sé qué video me pusieron acá en la pantalla, así que yo voy a reaccionar. Miro y reacciono y de paso analizamos vocalmente y artísticamente a una gran artista, no solo de España, sino de Latinoamérica y del mundo. Ella es Isabel Pantoja. ¡Bravo! Una barbaridad, contentísimo de hacer esta reacción a una grande. La canción es Era mi vida él. La cantó en el 2017 en el ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Si no es en el Gran Festival de Viña. Una calidad, como bueno, solo el Festival de Viña nos tiene acostumbrados, ¿no? Pero un éxito, fue arrollador esta parte del festival de 2017. Vemos, a ver qué pasa. Bueno, veamos. Antes que nada, suscríbanse a este canal, pónganle me gusta, escriban, síganme en las redes sociales, todo lo que ustedes ya saben. Hoy estoy trabado, sí, estoy trabado, tengo la lengua así toda dura, sí. Y bueno, cosas que me pasan a mí solamente. Otra cosa, antes que me digan cualquier cosa en los comentarios. Por derechos de autor, todos los que hacemos este tipo de reacción, tenemos solamente 6 segundos. 6 segundos para pasar continuados, ¿no? De cada artista, de cada canción. Si vos te excedes esos 6 segundos que tenés por segmento, te pueden hasta, no solo te desmonetizan, que no es la cuestión el dinero, sino que te pueden echar de YouTube. O sea, yo ya tengo en litigio unos cuantos videos que están en litigio con YouTube y con, bueno, los dueños de los derechos de autor de las canciones. Así que bueno, para evitar todo eso yo voy a tratar, como no tengo un cronómetro metido en ninguna parte del cuerpo, como me escriben, ¡ay, no podés contar los 6 segundos! No puedo contar, porque tengo que pensar acá. Pensar en la canción, en lo que está haciendo. Puedo, o sea, todo no puedo en la vida. ¿Entienden? Así que bueno, veamos esta maravilla que nos regaló Viña del Mar. Dale, arranquemos, pero con todo, esperen que me ubico en tiempo y forma porque puede fallar, puede fallar. Ustedes saben que la tecnología y yo no estamos bien de la mano. Así que bueno, esperemos que esté todo bien. Bellísimo, no sé cuántos segundos van, pero te lo corto. Toma, para que sepas. Qué belleza, miren qué belleza. El escenario y todas esas pantallas LED, qué bárbaro. Qué calidad. ¡Ah! El sonido, por favor, qué bárbaro. ¿Qué pasó? Iba a decir el coro. ¡Qué bárbaro el coro! Bellísimo, bellísimo todo. Todo bellísimo. Y la Pantoja no es para menos. ¡Arranque, maestra, cuando quiera! Arranque, porque los músicos ya están... se les van a calambrar los dedos. Isabel. ¡Vamos, despierta! ¡Despierta, Isabel! Maestro, creo que esa no viene, ¿eh? Me morí. Es el terror de todo, la pesadilla de todo director musical. ¡Uy! La que viene ahora, ¿sabe cuál es? Era mi vida. ¡Ay, cómo mira Santito! Si no me lo decís antes, yo no sé qué hacer. Eso responde el director musical. ¡Ay, tarada! Decime qué tengo que hacer. Yo también pido perdón. El maestro está... Por favor, díganme antes. Ahora todo cambiando la partitura y... Porque pedir perdón es lo más bonito del mundo. ¡Ole! Por eso.
claro que sí, claro que sí. Es lo más bonito. Es de grandes. ¡Ay, no olvidé de cortarlo, por Dios! ¡Ay! Se van como 5 minutos, no sé. ¡Ay, santo cielo! Bueno, sigamos. Que nadie piense en mí. Ella está recitando, ¿eh? Arranca recitando. Ya pasó la cuestión cantante, ella está más en lo que está diciendo, lo que está interpretando. Fíjense cómo está recitando y te está contando una historia, Isabel, ¿eh? Soy diferente hoy. Ay, me olvido de cortar, pero... Aquel que me llenó la vida ya no vive aquí. Ay, claro, bueno, vamos a contar a los chicos que la gente grande ya lo sabe, pero los chicos que recién están mirando, que son muy jóvenes, a lo mejor no conocen a Isabel o no conocen la historia de Isabel. Los grandes éxitos de esta gran cantante española fue a raíz de su viudez. Claro, así es. Ella estaba casada con un torero y bueno, lo cogió el toro. Sí, con perdón de la palabra, lo cogió el toro. Lo cogió y le pegó una corneada. Ya basta de estupideces. Bueno, no sé si se dice está bien dicho, porque hay países que, ay, no sé. Bueno, lo mató el toro. Lo hacemos corta, lo mató el toro, le clavó el co. Entonces, cuando se muere, pobrecito. Bueno, ella era su vida a él. Te la hago simple, corta y sencilla. Era su vida a él y mi mañana. A la mitad, se le fue todo. Se murió el tipo. Chao. Paquirri, creo que se llamaba Paquirri. La voz que me cantó al oído ya se marchitó. Está bien, hizo toda la carrera con eso, ¿no? Ella monetizó la muerte del marido. Bien hecho, bien hecho. Había que vivir, subsistir, escúchame. Obvio. Y el sol de su mirada. Hay algo que me está molestando en el oído, perdón. A ustedes le molesto yo que corto. Ya lo sé, pero el video está completo en el link de esta canción, ¿eh? Así que pueden verlo después de acá, se van a ver el video completo. Hay algo que me está molestando en las cuerdas, puede ser en las violas, no sé, de la orquesta. Ya se fue. A él me está sonando así como, bueno, cosas. Que nadie piense en mí. Bueno, cosas que pasan en vivo, cosas que pasan. Que nada cambiará. Sigue a media voz, ella cantando, interpretando esta canción, está recitando. Está recitando, que es lo más fácil y lo más llegadero y efectivo, porque ella está contando esta historia de vida y su resiliencia. Es bárbara, Isabel. Me hace acordar a Nati Mistral, está como Nati Mistral. Volver a comenzar. Es una grande, es una grande. Es imposible. Ay, qué bollo, qué hermosa canción, qué bella. Se mezcló bella con hermosa. Se me apagó la voz aquella tarde. Ay, sí, qué horrible. Ella me parece que no fue a la corrida, no sé cómo se llama, corrida de toros es. Bueno, a la cosa de toros. Y le dan la noticia que le había mal herido al marido, el toro, y bueno, y murió. No me queda nada por... Ah, qué fuerte. Ay, lo tengo que cortar porque me va tan largo. Me lo estoy tirando como chicle. Isabel, por favor. Me encanta un poco de cosa. Solo recordar. Fíjense ahí los armónicos. Ella está levantó la presión de aire. Y los armónicos los está alejando. ¿Cómo se dice? Cuando está relentarizando. Está haciendo más lento el armónico. En vez de hacer ¡ah! Está haciendo no que recordar. Está haciendo más rápido, más lento.
el dibujo del armónico. Armónico o vibrato. que un día fuimos Ahí está, creo que Paquirri se llamaba. Ay, Dios, no. Déjenmelo en comentarios a ver cómo se llamaba el marido. Bello los dos, bello los dos. entre su brazo. ¡Ole! Pero ole, me encantó ese. Ay, es un melisma, ese gorjeo típico de la zona de España. Que me lleno de amor. Excelente, bueno, ella está cantando ahora, porque bueno, acá pasan cosas, que yo ya lo dije en otros videos. En determinada edad se pierden muchas cosas en la mujer. Entonces, bueno, ella está cantando todo de pecho ahora. Antes tenía una técnica exquisita Isabel Pantoja. Ahora lo que estoy notando es que está haciendo todo de pecho. A lo mejor bajando medio tono, un tono se solucionaba, pero bueno. Y puso mil caricias en mi mano. Excelente. Siempre con ese sollozo en su voz. Siempre. Es una característica de ella, de Isabel como cantante y aparte de las coplas españolas, ¿no? Y un día se ¡Ay, le tengo que cortar! ¡Por Dios! marchó. Ahora, a ver esta parte, porque esta parte es alta para hacerla en pecho, baja para hacerla en voz mixta. Salió feíto, bueno, no importa, está en vivo. Está en vivo. ¿Se le perdona? Obviamente que se le perdona todo. Isabel Pantoja, todo se le perdona. Oh, 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 oh. Está con el armónico muy lento. Quedan mil heridas ¡Ay, lo tengo que cortar! ¡Isabel, hacémela corta! Me la hace muy larga, Isabel. Me la estás tirando como chicle la canción. en mi alma. ¡Bella! ¡Ay! Lo tengo que cortar justo así. Están todos ustedes. Ya sé que están por matarme, pero no me queda otra. Era mi vida. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ay, Dios! Mi primavera divina. ¡Ay, ay! ¡No son de cortarlo, por Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pero ole! ¡Qué bárbaro! Ese armónico lento mezclado con uno rápido. Es un melisma, un gorjeo espectacular que se mandó la Pantoja, por Dios. Mi cielo siempre azul. Bueno, está todo de pecho, está emitiendo todo de pecho. Nunca lo cantó así, pero bueno, decidió empezar a cantarlo así tan de pecho. Pero esto que ya te dije antes, cosas. Mi corazón, mi beso, mi palabra. ¡Sí! ¡Ay, Dios! La señora tomó algo, me parece. Pero bueno. Está muy copada la señora. Para mí que le bajó un espíritu y la... ¡Ay! ¡Ay, Dios! Y un día se marchó. ¡Hermosa! ¡Hermosa! Está copada con la presentación de Isabel Pantoja. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí se alejó muchísimo el micrófono porque sabía que la nota es embromada. Correcto. Ustedes ya saben. Y me dejó esperando en la Todo lo está haciendo todo en voz mixta. Esa parte en voz mixta. Muy bien emitida la voz. No escucho un carajo. Me olvidé de sacarme el coso. Con razón yo escuchaba mal. ¡Me distraen! Esperen que me tomo un poco de té. ¡Me distraigo! Muy bien, muy bien. Ah. Ay, Dios. ¿Lo corto? Lástima que no se hizo las uñas, Isabel. ¿Cómo estar con esas uñas? Divina está. Que ya nadie piense en mí. Ay, Dios. Soy diferente hoy.
aquel que Ay, Dios, lo tengo que cortar, no sé qué hacer. compartió mis sueños, señoras y señores, ya no vive aquí. Me mata. Crecieron alas en su alma y se echó a volar. Nunca más ha vuelto por aquí. Espectacular. Espectacular. Que nadie me repita la palabra amor. Ay, qué hermosa, mira cómo llora. ¿Me van a hacer llorar otra vez a mí, che? ¿Qué cosa? Vivo llorando con los videos que me mandan. Volver a ser feliz es imposible. Es hermosa. Qué interpretación, qué interpretación. Murieron tantas cosas esa tarde que a mí ya no me queda nada por vivir. Ay, Dios. Lo corto. Tan solo Ay, lo corto porque... Ay, Dios. recordar. Después parezco una tortuga ninja llorando. Tengo una cara así redonda. Me falta la pizza acá. Por Dios. Qué interpretación, Isabel. Que un día fui volcán entre su brazo. Este se quiere ir. Ay, mira. Sí, no quiere escuchar más a la Pantoja. Lo trajo la suegra, la traído la mujer, no sé. Pero bueno, se nota que no quería estar ahí. Que me llenó de amor y puso mil caricias. Me olvido de cortarlo, perdón. Tengo un nudo en la garganta. Sí, tengo un nudo en la garganta. En mi mano. Esa es la diferencia entre un artista y el que no lo es, viejo. Te hacen sentir lo que ellos quieren. Por más que yo trato de meterle onda y hacer cosas pasatistas, el artista es esto. El artista te hace sentir el sentimiento que ellos quieren que vos sientas. Qué artista, por Dios. Ay, lo corto. Sí, ya sé, me olvido. Después me van a mandar un mail. Pero todo acabó. Bellísima. Ya todo terminó. Hermoso. Hermoso. Sin palabras. Era mi vida. Ay, lo tengo que cortar, por Dios, me olvido. Ay, déjame tomar un té. Ay, por favor. Era mi vida. Ay, pido de cortarlo. Pero... Mi cielo siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra. Ay, lo corto, porque me olvido. Ustedes saben. Vale, pónganme tarado, no me importa. Pónganme lo que quieran, el coso. Lloro. Y todo terminó. Hermoso. Y sola me dejó. Mirá el dominio del micrófono. Aparte que tiene un micrófono espectacular, ¿no? Mirá dónde lo tiene ahora puesto y toma la voz. Y fíjense el compresor que tiene entre nosotros. El compresor que ahora cuando se le acerca no va a reventar el sonido. Va a estar en un volumen más o menos similar. Y me quedé esperando en la ventana. ¡Ay, la puerta! Bellísimo. ¡Qué barbaridad! Mira el público. Era mi vida. Hermoso. Era mi vida. Hermoso, la verdad que me encantó. ¿Va a haber más de Pantoja? ¡Obviamente!
obviamente que sí, como un artista semejante no va a estar en este canal. Obviamente. Ay, yo con el coso. ¿Lloro? Sí, lloro. Pero bueno, en fin, el artista te emociona. Y bueno, la emoción no hay con qué taparla. Está bien que yo trato de, bueno, tirar para arriba, hacer cosas, monerías y pavadas. Pero bueno, la fui dibujando como para no llorar y no quedar como una tortuga ninja. Así que bueno, chicos, los quiero mucho. Espero que te haya gustado esta reacción a esta maravilla de Isabel Pantoja. Un orgullo para mí hacer una reacción semejante. Y hablar del Festival de Viña, que para mí es lo mejor. Bueno, chicos, los quiero mucho. Un beso grande. Suscríbanse a este canal y síganme. Mira lo que te hago. A las redes sociales. Síganme en las redes sociales, por Dios. ¿Qué están haciendo ahí? Sin suscribirse a la cosa. En TikTok tenemos, no sé, locuras de mi perra Loba. Sí, Loba. Aparece en TikTok. Bueno, no sé, síganme en las redes sociales porque siempre hay locuras ahí. Los quiero mucho. Me pongo en el medio porque los quiero mucho. Un beso grande y nos vemos la próxima. Chau.